Vale, muchas gracias. Primero que nada, darle las gracias por la invitación. Un orgullo estar acá, una instancia como esta, bastante relevante, la oportunidad de mirar no solo la región, de mirar el país desde la región y sobre todo una región tan importante como la región del Biobío, una región con la cual me vincula la Universidad del Desarrollo. Tengo ya, en estos últimos 10 años, tengo varios centenares de exalumnos de la universidad que están ejerciendo roles en distintos ámbitos, en lo público y en lo privado, en la región y en el país. Así que muy contento de la invitación y por eso muy contento de estar acá. Nos invitaron a conversar sobre comunicación y política. Dos cosas que obviamente en un año electoral nos traen muchas preguntas. Sobre todo porque, y quiero hacerme cargo un poco de, bueno, comunicación. Yo llegué recién a la 1, pero por streaming pude ver las presentaciones de la mañana, gracias a la organización, a IRADE, a todos, ¿no? por poder a disposición no solamente a los que ocurre, a los que están aquí, sino que a todos, al mundo, lo que estaba pasando, lo que estábamos conversando. Y me pareció muy interesante la relación entre los cambios que está sufriendo la sociedad, los cambios que conversábamos respecto de la empresa, las nuevas maneras de relacionarse entre la empresa, la sociedad, el Estado. Sobre todo porque cuando mirábamos la política, hasta hace muy poco, porque yo creo que estamos en un proceso de transición, ha sufrido golpes muy duros la política los últimos 4 o 6 años, sobre todo ha sufrido el golpe más importante de todos, que es el de la baja participación, es decir, la realidad, que algo como la política, como la democracia, que debiera convocarnos a todos, hoy día está dramáticamente convertido en algo de unos pocos, ¿ah? En algo de unos pocos. Y eso ha provocado también que la misma política reaccione, recién, tímidamente, pero empieza a reaccionar. Hasta hace muy poco, la política en Chile se reducía a algunas páginas en el sur, algunas páginas en el Mercurio, algunas menciones en la radio, 3 minutos en la televisión, y prácticamente estaba en un rincón ensimismada. Es decir, era, por decirlo así, era como ese canal de vida sana, ¿no es cierto?, que está hecho solo para la gente que le interesa la vida sana. Era un canal de nicho. La política chilena se había transformado en un canal de nicho y había dejado y se había desconectado de las grandes audiencias. Yo creo que, y lo veo así, no solo en las nuevas generaciones, sino que en general en la sociedad, gran parte de la vida hoy día, yo siempre le pregunto a mis alumnos en la primera clase, ¿cuánto de su vida es real, físico, y cuánto de su vida es virtual? Es decir, está intermediado, conversaciones con personas que no están viendo, conectados con situaciones que no tienen que ver con su cotidianidad, sea porque ocurren en otro lugar, sea porque le permiten mantener sus vínculos, sea porque no solo es un medio de comunicación, sino que es un medio de vivir muchas veces ahí, de sus relaciones, de su alegría. Y resulta que en ese mundo, en esa conexión, la política también estaba afuera. Y recién, tímidamente, ha empezado a, no solo las redes sociales, sino que también a entender de que la política, como una política intermediada, encontró en las redes sociales y sobre todo, como decía Mostiati, ¿no es cierto?, de Biobío, en Facebook, encontró una nueva ciudadanía, una ciudadanía digital, capaz de conversar, capaz de compartir, capaz de interactuar, capaz de construir, generar contenido, y que resulta que, mira, todo eso, construir, conversar, dialogar, son deudas de la política tradicional. Son cosas que estábamos viendo, estaban ausentes de la política tradicional y que sí estaban apareciendo con mucha fuerza en la política o en esta nueva ciudadanía digital. Todavía no se terminan de encontrar estos dos ámbitos de la comunicación y la política, pero ya creo yo por lo menos, hay derecho a sentirse un poco optimista. Derecho a sentir de que quizá la cercanía, la territorialidad de la política hoy día va a encontrar un espacio en lo digital, en la posibilidad de ser escuchado, en la posibilidad de influir, sin importar dónde estoy, quién soy, sino que va a tener valor
mi capacidad de conectar con los demás. Y en esta política que cambia, aterrizando en la actualidad, como conversábamos, ¿no es cierto?, en un año electoral, vemos de que este ciclo electoral también es un ciclo de cambio. Es un ciclo de cambio respecto del tipo de decisión que se tomó el 2013, cuando se eligió a la presidenta Bachelet. Hay personas que dicen, bueno, queremos seguir por lo que han sido estos 4 años, es decir, darle continuidad a esa decisión, o quiero un cambio, quiero algo distinto. No siempre es fácil simplificar, pero a riesgo de simplificar en extremo, quizá el error más importante de este gobierno fue olvidarse de la razón por la que fue elegido, de la razón por la cual fue elegido como un gobierno con una mayoría importantísima. En último término, olvidarse de las personas que lo habían elegido. Y enamorarse de sus propias ideas, enamorarse de su propia ideología, enamorarse de sus propias reformas. Y cuando se produce esa distancia entre la ciudadanía y lo que un gobierno quiere empujar, empieza a producir lo que hemos visto en los últimos 3 años. Un gobierno que se concentra en defenderse, un gobierno que se concentra en tratar de empujar lo que quiere hacer y deja de escuchar, deja de ponerle atención a esos mismos ciudadanos, a esas mismas personas que le habían dado su confianza, que lo habían elegido como gobierno. Si uno mira esta elección del 2017, una variable clave para explicar la elección, sin duda que es, en mi opinión, el fracaso de este gobierno en materia de reforma. Es una variable determinante. Gran parte de, cuando uno mira los liderazgos que surgen en contraposición, que surgen con mejor perspectiva, son, en este caso, Sebastián Piñera, un liderazgo que rápidamente leyó la desconexión o la distancia y el rechazo que estaba produciendo este gobierno y la ciudadanía. Y encontró en ese rechazo y en esa distancia una segunda oportunidad. Quizá tuvo la inteligencia para leerla porque él mismo, durante su primer gobierno, sufrió esa desconexión y distancia. Quizá es a partir de lo duro que le tocó a él, vio ahí la oportunidad de construcción de una alternativa política, de una alternativa de gobierno y de una alternativa de coalición. Hoy día, las relaciones entre los distintos grupos, las relaciones, de nuevo, en esta democracia con un nivel de participación bajo, están básicamente dadas por la capacidad de motivar, darle intensidad a aquellas personas que apoyan o colaboran o son parte de una idea, un liderazgo político. Y en esa diferencia vemos de que más que el cambio de opinión, hoy día lo relevante es si las personas que están de acuerdo están dispuestas, les importa lo suficiente como para hacer algo. Le importa lo suficiente como para tomar una acción. Le importa lo suficiente como para tomar protagonismo e incluso ir a votar. ¿Y por qué digo incluso? Porque quizá esa es la herramienta menos valorada hoy día por la ciudadanía, que está mucho más dispuesta a ocupar otros mecanismos y no le ha dado la importancia o no le da hoy día la importancia total al voto. Entonces, en esa lógica de cambio, en esa lógica de diferencias en la calidad y en el nivel de intensidad con la que se participa, vemos que lo que va a explicar el resultado, decíamos, primera variable, el rechazo al gobierno, a su reforma, esa desconexión entre lo que las personas esperaban, necesidades reales, y finalmente las reformas o la manera de interpretar esas necesidades. Y en segundo, la participación, el estar dispuesto a que la intensidad, la importancia que yo le doy al cambio se manifieste incluso en el voto.
Si estas dos variables terminan de presentarse en la elección presidencial, de manifestarse como la hemos podido observar en la evolución del tiempo, lo que vamos a ver es de que Sebastián Piñera ha logrado consolidarse como un liderazgo alternativo, de cambio, y que ofrece algo muy relevante: seguridad, orden en medio de incertidumbre. Hemos cambiado gran parte de la institucionalidad, de la manera de hacer campaña. De hecho, recién se han acabado de inscribir los candidatos y después del 18 vamos a ver las primeras manifestaciones públicas de lo que es una campaña electoral. Pero esta ausencia de una campaña más desplegada o más tradicional, como habían sido en años anteriores, con una distancia del marketing, ha dado espacio a que en esta oportunidad los electores vayan formando su opinión en función de variables quizás más duras, más políticas, que tengan que ver menos con el marketing y más con lo que ellos quieren manifestar, su intención de premiar o castigar, de alguna manera apoyar o, por desilusión, dejar de apoyar algunas de las alternativas políticas. Tanto Sebastián Piñera como el resto de los candidatos lo que están viendo es una lógica política que no está tan centrada en los proyectos o en los liderazgos personales, como sí en la búsqueda del elector de responder a esta pregunta: si continuar o provocar un cambio en el rumbo que tiene el país. Yo creo que en la medida que la pregunta que se instala en la elección sigue siendo más nueva mayoría, más de esta manera de hacer gobierno que hemos conocido estos 3 años, Sebastián Piñera empieza a consolidarse como una alternativa con fortaleza, con dirección, en un ambiente de política donde está primando un desorden, la fragmentación. Yo creo que él ha logrado consolidar un bloque político, ha dado una orden a sus partidos, le ha dado una estructura que tradicionalmente la centroderecha no había tenido. Y es por eso que creo que en esta dicotomía de orden, de seguridades y de cambio, el escenario de esta elección va camino a ser un escenario de una participación que quizá nos va a sorprender, al igual que nos sorprendió la participación en primaria. Es decir, de que hay muchas personas dispuestas a asumir un rol y a ejercer ciudadanía más allá incluso de lo que ocurrió en la última elección. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo.